mariscos, cortes y comida tradicional. Gustavo Miranda. Vamos contigo. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Y como cada martes, usted ya escuchó el promocional. Estamos ya aquí listos, prestos y dispuestos para escuchar a Gustavo Miranda y su radiopsicofonía. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Pues mira, les saludo a Gaby y a mi amigo Adán desde la bella ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, y muy bien. Qué envidia, amigo, que estés tú siempre de vacaciones ahí en ese emblemático lago. Gracias, mi querido Adán. Bueno, la semana pasada nos diste allí una probadita, una pincelada de lo que es la reforma electoral y sus alcances. Y hoy estabas tú determinado a ampliarnos esa información y ese análisis. Bueno, sí, una de las partes importantes establece que Mitofsky ya hizo su parte. En julio del 2025 ya se metió con las encuestas. Y el 49%, por ejemplo, dice que urge modificar las reglas electorales. Fíjate bien, pero la muestra es de 1,000 personas, quiero decir. No, sí, pero no cuentes 1,000 porque la parte de la geometría es que es el diezmo, el 10% de 10,000. No te pares en ese número de 1,000. El diezmo, no olvides tú el diezmo, por favor. Bueno, dentro de estas 49 personas dicen que es urgente modificarlas. El 26 dice que el actual sistema funciona adecuadamente y el 20 dice que está a favor de realizar ajustes parciales. Ahora, si nos vamos principalmente a eliminar el financiamiento público, el 83% dice que adelante, ¿no? Reducir el Congreso local y cabildos municipales en un 81%. Esto sí es algo interesante porque aún no llegamos al punto esencial, pero vamos a llegar en todo momento. Reducir de forma drástica el financiamiento público a los partidos, el 76%. Recortar tiempos de propaganda gratuita en radio y televisión, el 67%, y eliminar a los senadores plurinominales, dejando solamente 96 senadores, 3 por estado, el 65%. Entonces, aquí te puedes dar cuenta de que hay acciones verdaderamente importantes de estos 1,000, 10,000. Es 1,000, 10,000, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, así es. En este contraste, apenas el 20% respalda que presidentes, gobernadores y alcaldes puedan opinar en campañas fuera de su horario laboral. Esto es muy importante porque acuérdate que el PRI puso una serie de manifestaciones que a partir de las 3 de la tarde en adelante ya eran hombres libres, ¿no? Pero bueno, esto solamente es el 20%, esto no tiene grandes interpretaciones, pero el 37% dice que hay que terminar con esos organismos públicos locales electorales, los famosos OPLES, que pocas gentes conocen a qué se dedican y que salen carísimos. Imagínate, mi querido amigo, en cada municipio un OPLE, ¿no? Ahora págales y ahora córrelos, porque también los tienes que correr, ¿no? Entonces, todos estos elementos, dice la encuesta de Mitofsky, que la parte que hace la propuesta de modificar el nombre del INE es el 43%, y que la parte que los órganos que puedan retirar sus, fíjate bien, en actos anticipados un 41%. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdate que hay unos adelantados, ¿no? Y que la parte de las diputaciones locales también se reduzcan, es decir, si desaparecen los plurinominales, desaparecerá toda esta estructura política, ¿no? Ahora, también hay una parte donde se generan las acciones que van desarrolladas hacia otras partes muy interesantes, por
ejemplo, prohibir la parte de los actos anticipados, pero también establecer las consignas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ya te adelantaste antes del periodo electoral, amigo, pierde la idea de que vas a ser algún día diputado, presidente municipal, senador o diputado federal, No, pero aquí hay una... Bueno, si quieres hacerlo, ¿verdad? Porque nadie te obliga a que tomes una candidatura. Bien, pero fíjate que aquí está algo muy interesante. La gente opina que la evaluación del INE tiene un 59% de aprobación, pero su desaprobación es el 40%. Es decir, en la balanza son algunos puntos que están allí, pero sí establecemos, y sabes que no es tanto esta figura que está en la presidencia, ¿no? Sino todo ese reducto político que dejaron los anteriores consejeros, que están disfrazados de gente pensante, pero amigo, obedecen a intereses demasiadamente políticos, ¿no? Y entonces hay que quitarle el sentido político al INE. Sí, adelante, amigo. No, como hiciste una pausa, pensé que habías concluido, pero estabas más bien agarrando aire, ¿no? Sí, estaba, es que se me fue la respiración. Bueno, pero aquí. Ahora bien, fíjate que bien, aquí es reducir. Si nos vamos a la parte de los diputados federales, de 500 a 300. Eso realmente es interesante. Entonces, la parte que opina que eliminar a los plurinominales es el 40%. Y que el esquema mixto, que se conserve en una parte proporcional, es el 38%. Y el 11% apoyaría una representación proporcional que esté basada en la votación nacional. Es decir, fíjate que los elementos que alcanzan a los plurinominales es que pues ya se vayan para sus casas, amigo. Pues qué interesante todos estos datos que nos estás compartiendo, muy interesantes, dignos de ahí de desmenuzarlos poco a poco y saboreándolos, porque además muchos de estos escenarios son probables ahora en el debate y la discusión de lo que va a ser la reforma electoral que está impulsando el gobierno de la República y que seguramente estarán abordando varias de estas temáticas. La reducción de los plurinominales es un tema que ha estado ahí sobre la mesa desde hace ya algunos años. Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en la necesidad de reducir el número de diputados y el número de senadores. También lo que tiene que ver con la reducción drástica del recurso que se destina a los partidos políticos. He escuchado a la presidenta de México decir que esto es necesario por el recurso tan alto que reciben las marcas partidistas, pero lo que a mí me llama también mucho la atención y con preocupación debo decir es la posible desaparición de los organismos locales electorales que en el juicio y criterio de quienes están impulsando esta reforma electoral, llámese la presidenta Sheinbaum y sus aliados, pues no son necesarios estos organismos. Yo tengo mis dudas, me parece que esto es más bien un intento de nuevamente tomar el control, como sucedía hace unas décadas, de la organización de los comicios para tener manga ancha en ellos. Bueno, uno de los aspectos importantes de los soples quiere decir que se hacen desde los ayuntamientos, desde los municipios, desde los territorios municipales. Y estos conceptos obviamente distraen bastante los conceptos tanto de la parte estatal como de la parte nacional. Es decir, los soples son estas estructuras temporales que de repente aparecen, ¿no? Y que se lo dan a alguien así, amigo del amigo del amigo, ¿no? Para que se siente y tome solamente las cuentas, los cómputos, y que le dé su acta de mayoría al ganador, ¿no? Creo que sí hay vamos a hablar de una simplificación electoral, mi querido amigo, para poder entender que lo que estamos hablando es una reestructura administrativa, ¿no? Y que con esos elementos podríamos avanzar más sobre los partidos. Pero fíjate bien que todo este elemento, ahí va, todo este elemento es el cuadro, es decir, es el marco que nos da 4 líneas encontradas y es un cuadrado. De aquí hay que hacer el cubo, mi querido amigo. Y el cubo es el que no estamos haciendo
y no vayas a pensar que voy a hablar ahora mal de los medios de comunicación, voy a hablar mal de los comunicadores, porque no estamos haciendo el papel que nos corresponde hacer. Acuérdate que el papel del periodismo es informar, no orientar, aguas. O es informar a los lectores, a los radioyentes, a los asiduos participantes en nuestros espacios, pero no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo principalmente porque hay una falta. Esas viejas escuelas, no es que volvamos al pasado con ese pasado antañoso y sepia, no, sino más bien a esa estructura. Ya decíamos en un programa pasado, mi estimado Adán, que el periodismo en este país nace de los seminarios. Empezaron por los seminarios de periodismo, ¿no? Entonces creo que es importante retomar los seminarios para todas estas acciones que vienen en este país, que son muy interesantes, porque se está adueñando de estas acciones las posiciones políticas, las izquierdas, los centros y las derechas. Y ahora ya hay ultraderechas, mi querido amigo, ¿no? Entonces ahí está la prensa. Ahí está el medio de información que requiere de establecer una conducta nada hostil, pero sí pensante, funcional y comprometida, mi querido amigo. Pues muy interesante también este último punto que nos compartes, mi estimado Gustavo, coincido plenamente contigo en eso. Una reflexión final porque ya también el tiempo nos está apremiando. Ese canijo tiempo hay que hacerlo como liga, para que a ver en qué momento nos revienta en la mano. Mira, mi reflexión final es que tengamos más atención, pero quiero hablar con esto. ¿Te das cuenta o posiblemente podamos que en esta reforma política electoral tengamos también cambios sustanciales de que la ciudadanía deje de ser ese espejo de voto y se convierta verdaderamente en un tomador de decisiones? Vamos a verlo. Ya el calendario está funcionando. Para la próxima edición hablaremos del calendario de esta reforma electoral, mi querido amigo. Perfecto, y de la responsabilidad, como bien dices, que como ciudadanos tenemos de emitir un voto razonado, un voto informado y pensado y no un voto aleccionado. Muy bien, mi estimado Gustavo, te agradezco bastante como siempre tu tiempo y tu colaboración. Mil abrazos, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a una pausa, por favor no le cambies, son las 8:32. Estás escuchando Primera Plana Noticias.